Claro, aquí tienes el texto completamente adaptado al español de España, respetando todas las indicaciones. Se ha mantenido la trama intacta, pero se ha ajustado el léxico, la sintaxis, el ritmo y los detalles culturales para que la narración fluya como si hubiera sido escrita originalmente por un autor español. Mi hijo me envió un mensaje un domingo a las 3:17 de la tarde. Necesitamos poner distancia contigo. Por favor, deja de contactar con nosotros. Cuando entré con mi todoterreno en el camino de entrada circular de la mansión que me pasé 30 años pagando, todas las maletas que poseo estaban apiladas frente a la puerta principal. Mi nuera se cruzó de brazos y sonrió. El cerrajero acaba de irse. Miré la cerradura nueva, luego el coche de mi hijo, y después a los vecinos que fingían no mirar desde el otro lado de la calle. Me limité a asentir. Claro, dije. Lo primero que haré será cancelar mis transferencias periódicas. La sonrisa de Valeria se congeló por una fracción de segundo. Antes de que pudiera recuperarse, añadí una frase más, una cosa más. ¿Sabes quién es el verdadero propietario de esta casa? Ella se rió. Mi hijo se rió todavía más fuerte. Papá, dijo Esteban, negando con la cabeza. Deja de hacer teatro. No respondí, porque en 5 minutos sus vidas iban a empezar a desmoronarse. Me llamo Ricardo Montes. Tengo 68 años. Soy viudo, un inversor inmobiliario jubilado. Y hasta ese domingo por la tarde, creía que mi hijo todavía sabía distinguir entre el amor y el derecho adquirido. Por lo visto, me equivocaba. La gente siempre imagina que la traición llega con gritos, portazos o abogados con notificaciones. La verdad es mucho más silenciosa. A veces, la traición llega como un simple mensaje de texto. A veces, llega después de que te has pasado toda tu vida, asegurándote de que otra persona nunca tenga que pasar apuros. Mi mujer, Margarita, solía decirme algo que nunca llegué a entender del todo, hasta esa tarde. Ricardo, decía, los hijos no se vuelven unos desagradecidos de la noche a la mañana. Se construye sacrificio a sacrificio. En aquel entonces yo me reía. Ella no, me estaba advirtiendo. Había estado fuera el fin de semana, en un retiro benéfico organizado por una fundación de veteranos del ejército en un pueblo de la sierra. Nada de hoteles, de lujo ni campos de golf. Solo 3 días ayudando a veteranos retirados a hacer la transición a programas de voluntariado civil. Esos fines de semana me recordaban por qué me había pasado décadas acumulando la riqueza suficiente para, por fin, poder devolver algo a la sociedad. Esteban sabía exactamente dónde estaba. Antes de irme el viernes por la mañana, le pregunté si necesitaba algo. Él sonrió. No, papá, pásatelo bien. Valeria incluso me abrazó al despedirse. Conduce con cuidado. Nada parecía fuera de lo normal. Nada me preparó para lo que me esperaba al punto volver a casa. Mientras mi todoterreno entraba por la verja principal, noté algo extraño. Los jardineros no habían venido. La fuente no estaba en marcha. Un camión de mudanzas estaba aparcado junto al garaje. Fruncí el ceño. Quizás estaban de obras. Entonces vi mi equipaje, cada maleta, cada fotografía enmarcada, cajas con la etiqueta papá, incluso la mecedora de Margarita, la misma silla en la que había acunado a Esteban hasta dormirlo cuando era un bebé. Estaba junto a los escalones de la entrada como un trasto viejo. Aparqué sin decir una palabra. Los de la mudanza evitaban mirarme a los ojos. Un hombre mayor susurró en voz baja. Lo siento, señor. Fue entonces cuando supe que no había sido un error. Valeria abrió la puerta principal antes de que yo llegara.
Tenía un aspecto perfectamente sereno. Blusa de diseño, manicura recién hecha, una taza de café en una mano, como si echarme de mi propia casa fuera un punto más en su lista de tareas del domingo. Ricardo dijo: hacía años que no me llamaba por mi nombre. Creo que es mejor si hacemos esto en paz. ¿Qué es exactamente lo que estamos haciendo? Me entregó un sobre. Dentro había un folleto. Residencia de lujo para la tercera edad. Pisos privados. Comedor tipo restaurante. Servicios de transporte. Cuidados especializados en la memoria. Levanté la vista. ¿Me habéis reservado plaza en una residencia? Hemos reservado una plaza. Yo no la he pedido. Esteban apareció finalmente detrás de ella. Tenía las manos metidas en los bolsillos. No podía mirarme a los ojos. Papá, no le corté. Pareció aliviado por un segundo y luego confuso. Quiero decir, dije con calma, no empieces con papá. Dime qué está pasando de verdad. Respiró hondo. Hemos estado hablando con un terapeuta familiar. No sabía nada. No tenías por qué saberlo. Valeria dio un paso al frente. El terapeuta cree que es necesario establecer límites más saludables. Casi sonreí. ¿Acaso el terapeuta me conoce? Silencio. No admitió Esteban. Entonces, vuestro terapeuta me ha diagnosticado sin siquiera hablar conmigo. Ninguno respondió. Valeria se cruzó de brazos. Te has vuelto emocionalmente dependiente. Yo, llamas demasiado. La amo 2 veces por semana. Siempre quieres cenas familiares. Organizo las comidas de los domingos. Exiges demasiado. Asentí, pensativo. Ya veo. Esteban finalmente habló. Papá, necesitamos nuestras propias vidas. Nunca os lo he impedido. Siempre lo pagas todo. Esa frase me pilló por sorpresa. No porque me doliera, sino porque lo explicaba todo. En algún momento, mi generosidad se había convertido en una prueba en mí. Años atrás, después de que Margarita falleciera de cáncer de ovario, me prometí que Esteban nunca sentiría la presión económica. Pagué en silencio todo lo que necesitaba. La matrícula de la universidad, su primer coche, el máster, su boda, la entrada de lo que todos creían que era la casa de sus sueños. Transferencias mensuales a la cuenta corriente de Esteban, el IBI, los seguros, los suministros, el mantenimiento. Nunca mencioné nada de eso. No quería gratitud. Quería paz. Quizás ese fue mi mayor error. La gente rara vez valora las bendiciones que nunca ha tenido que ganarse. Uno de los hombres de la mudanza sacó otra caja. Dentro había álbumes de fotos, familiares. Valeria señaló hacia la entrada. Esos son tuyos. Miré la caja, luego a ella. ¿Has empaquetado nuestros álbumes de boda? Son principalmente recuerdos tuyos. ¿Nuestros recuerdos? Se encogió de hombros. Ya no. Al otro lado de la calle, la señora Ochoa estaba paralizada junto a su buzón. Había visto crecer a Esteban desde la guardería hasta la edad adulta. Nuestras miradas se encontraron. Parecía horrorizada. Le dediqué una sonrisa tranquilizadora. No tenía sentido avergonzar a nadie más. La humillación ya es lo suficientemente ruidosa sin que un público la comente. Me volví hacia mi hijo. Entonces, este mensaje le enseñé el móvil. Necesitamos poner distancia contigo. Por favor, deja de contactar con nosotros. Él asintió. Lo decíamos en serio. Te creo. ¿No vas a discutir? No. Valeria pareció casi decepcionada. Se había preparado para una pelea. En cambio, obtuvo silencio. A veces, el silencio inquieta a la gente más que la ira. Metí la mano en el bolsillo de mi americana y saqué el móvil. Abrí la aplicación del banco, pulsé 2 veces. Hice una nota mental para el lunes por la mañana. Luego los miré a ambos. Claro, dije.
Cancelaré mis transferencias periódicas a primera hora mañana. Valeria soltó una risa corta y despectiva. Ay, por favor. Esteban se frotó la frente. Papá, no seas dramático. No lo soy. Entonces sonreí. Una cosa más. Ambos me miraron. ¿Sabéis quién es el verdadero propietario de esta casa? Valeria estalló en carcajadas. ¿Otra vez con eso? Esteban se rió entre dientes. Papá, la casa es nuestra. Incliné la cabeza. ¿Ah, sí? Ninguno notó la pregunta oculta en mi respuesta. Ninguno había leído jamás un solo documento de la propiedad. Ninguno se había preguntado por qué cada recibo del IBI llegaba en un sobresellado dirigido a otra persona. Ninguno se había preguntado por qué cada factura de reparación me llegaba primero a mí. Simplemente lo asumieron. Y las suposiciones pueden salir muy caras. Yo mismo levanté la mecedora de Margarita. Merecía algo mejor que ser cargada por extraños. Antes de volver a subir a mi todoterreno, miré a mi hijo por última vez. Espero, dije en voz baja, que algún día entiendas la diferencia entre ser el dueño de una casa y que te permitan vivir en ella. Luego me marché. Ni Esteban ni Valeria me siguieron. Ninguno llamó. Ninguno. Sabía que a las 9 de la mañana siguiente yo ya tenía citas programadas con mi abogado, mi banquero y el fiduciario que había protegido un secreto muy importante durante casi 20 años. Para cuando alguno de los dos se diera cuenta de cuál era ese secreto, desearían no haber cambiado nunca esas cerraduras. Pasé esa noche de domingo en un tranquilo hotel junto al lago, a unos 60 kilómetros de distancia. La habitación tenía vistas a un pequeño puerto deportivo donde los pescadores ya preparaban sus barcas para el amanecer. No era lujoso, pero era pacífico. Por primera vez en años, nadie esperaba que resolviera un problema antes del desayuno. Me senté en el balcón con una taza de café solo y miré el móvil. Ni un solo mensaje de Esteban, ni uno de Valeria. El silencio me sorprendió. No porque esperara una disculpa, sino porque sinceramente creía que mi hijo al menos preguntaría dónde iba a dormir. En cambio, nada. Miré la vieja cartera de cuero que Margarita me había regalado en nuestro 25º aniversario. Dentro estaba la misma foto descolorida que había llevado durante más de 30 años. Margarita sentada en una manta en nuestro jardín, sosteniendo a un Esteban de 2 años en su regazo mientras él se reía de las pompas de jabón que flotaban en el aire. Sonreí. Siempre veías las cosas antes que yo, susurré. Ella me lo había advertido. Simplemente no había escuchado. El lunes por la mañana comenzó exactamente como estaba planeado. A las 9 en punto, entré en el despacho de mi abogado en el centro, Daniel Becerra. Daniel me había representado durante casi 25 años. Se puso de pie, me estrechó la mano y luego miró mi maleta de viaje. Tienes mala cara. He dormido bien. No pareces un hombre que haya dormido bien. Sonreí. Mi hijo cambió las cerraduras ayer. Daniel no reaccionó de forma dramática. Los buenos abogados rara vez lo hacen. En cambio, preguntó en voz baja. ¿Finalmente han cruzado la línea? Sí. Asintió una vez. Me temía que este día llegaría. Esa frase me recordó algo. Daniel había sabido la verdad casi tanto tiempo como yo. 23 años antes, Margarita se estaba muriendo. El cáncer no solo ataca por el cuerpo, cambia las conversaciones. En lugar de hablar de vacaciones o de la jubilación, hablábamos de tutelas, testamentos, impuestos y el futuro de un niño que pronto perdería a su madre. Una noche, extendió la mano desde su cama de hospital y apretó la mía. Prométeme un otsuyo. Lo que sea, no dejes que el éxito destruya a Esteban. No lo hará.
puede hacerlo. Fruncí el ceño. Heredará lo suficiente para vivir cómodamente. Ella negó lentamente con la cabeza. Eso es exactamente lo que me asusta. Yo no lo entendía. Ella continuó. Si él cree que todo le pertenece sin más, nunca aprenderá lo que es la gratitud. Esas palabras se quedaron conmigo mucho después de que ella se fuera. Meses después, comencé a reestructurar cada activo importante que poseía, no para ocultar dinero, sino para proteger a mi hijo de él. Daniel abrió una gruesa carpeta azul. En la portada había 5 palabras, sencillas. Fideicomiso de Preservación Familiar Montes. Todo sigue exactamente como Margarita lo solicitó, dijo. Nunca he cambiado una cláusula. Me entregó una copia. No necesitaba leerla. Prácticamente me la sabía de memoria desde hacía años. Después de la muerte de Margarita, transferí casi todas las propiedades significativas al fideicomiso. Bloques de pisos, oficinas, cuentas, un de inversión, la cabaña del lago y finalmente la mansión. No porque quisiera engañar a Esteban, sino porque la propiedad y la responsabilidad no son lo mismo. Quería que heredara ambas, no solo una. La gente a menudo imagina a las familias ricas ocultando fortunas a través de complicados trucos legales. La verdad es mucho más simple. Los fideicomisos familiares son perfectamente comunes. Miles de familias los usan todos los días. Evitan juicios sucesorios, protegen propiedades, brindan privacidad y ayudan con los impuestos. Y lo más importante, permiten a los padres decidir cómo y cuándo los activos pasan a las generaciones futuras. Margarita creía que la herencia debía recompensar la madurez, no la edad. Mirando hacia atrás, creo que tenía razón. La mansión en sí tenía una historia inusual. La mayoría de la gente, incluido Esteban, creía que la había comprado poco después de jubilarme. Eso no era de todo cierto. En realidad, había comprado la propiedad a través del fideicomiso casi 18 años antes, tras un embargo bancario. En ese momento, necesitó casi 2 años de reformas, fontanería nueva, instalación eléctrica, reemplazo del tejado, reparaciones de los cimientos. Había sido una de las mayores inversiones de mi vida. Cada mejora había sido aprobada a través del fideicomiso. Cada contratista me informaba a mí. Cada factura llegaba a mi oficina. Cuando Esteban se casó con Valeria, los invité a mudarse. Os ahorrará dinero, les había dicho. Podéis quedaros todo el tiempo que necesitéis. Esa fue la frase exacta. Quedaros, no poseer, no heredar. Quedaros. Por lo visto, esas 2 palabras significaban cosas muy diferentes. Daniel se reclinó en su silla. Supongo que quieres empezar a retirar el apoyo financiero. No quiero venganza. No, quiero realidad. Él sonrió. Siempre he admirado eso de ti. La realidad no grita, simplemente llega. Cerca del mediodía me reuní con mi gestora, Linda Campos. Ya tenía las hojas de cálculo listas. Linda había manejado mis finanzas durante 15 años. Conocía cada pago recurrente de memoria. Se ajustó las gafas. Has tomado una decisión. La he tomado. Giró el monitor hacia mí. La lista parecía interminable. Transferencia mensual a Esteban, el IBI, seguro del hogar, suministros, jardinería, mantenimiento de la piscina, nómina del personal de limpieza, vigilancia de seguridad, suscripción al club de vinos, internet, servicios de streaming, mantenimiento del garaje, seguro de los vehículos, cuotas anuales de la urbanización, decoración de temporada, luces de Navidad. Me quedé mirando los números. Durante años,
Apenas los había notado. Simplemente eran parte de cuidar a mi familia. Linda preguntó en voz baja, ¿sabes el total mensual? Nunca lo he sumado. Hizo clic en un botón. El total apareció. 17.000 euros mensuales. Parpadeé. Sinceramente, no tenía ni idea. Has estado manteniendo los gastos de 3 generaciones. Me reí suavemente. Con razón, piensan que este estilo de vida es normal. Linda me miró con atención. Necesito hacerte una pregunta. Adelante. Si Esteban llamara mañana y se disculpara, ¿lo restaurarías todo? Lo pensé más de lo que probablemente ella esperaba. Finalmente, respondí. No. Parecía sorprendida. Lo perdonaría, pero no lo rescataré de las lecciones que necesita aprender. Ella sonrió. Margarita lo aprobaría. Espero que tuviera razón. A media tarde, visité el Banco Regional del Norte. Conocía al director de la sucursal, Franco Morales, desde antes de que Esteban terminara el bachillerato. Me saludó calurosamente. Ricardo, qué gusto verte. Necesito de tener varias transferencias recurrentes. Sin problema. Abrió las cuentas. Todas, todas. Levantó la vista. ¿Asuntos de familia? Por desgracia. Franco asintió. No hizo otra pregunta. La experiencia enseña a los banqueros la misma lección que a los abogados. El dinero cuenta su propia historia. Al alejarme del banco, los recuerdos me inundaron. Recordé el primer partido de béisbol infantil de Esteban. Lo habían eliminado por strikes 3 veces. De camino a casa, lloró. Nunca seré lo bastante bueno. Aparqué junto a un maizal y le dije algo que mi padre me dijo una vez. El mundo no te debe otra oportunidad, pero si sigues intentándolo, la vida generalmente te da una. Había sonreído entre lágrimas. Para la siguiente temporada, era uno de los mejores bateadores del equipo. Ese niño entendía la perseverancia. ¿A dónde se había ido? ¿Cuándo el aliento se convirtió en expectativa? ¿Cuándo la gratitud se convirtió en derecho adquirido? Todavía no podía responder a esas preguntas. Esa noche, tarde, mi móvil finalmente vibró. No era Esteban ni Valeria. Era la señora Ochoa, nuestra vecina de toda la vida. Ricardo dijo suavemente. Espero no molestar. En absoluto. Solo quería asegurarme de que estás bien. Estoy bien. Dudó. Ha habido bastantes discusiones en la casa hoy. Permanecí en silencio. Los jardineros se han ido después de decir que no les habían pagado. Ya veo. Y 2 camiones de reparto se han dado la vuelta. Le agradecí por preocuparse por mí. Antes de colgar, añadió en voz baja. He visto crecer a ese chico desde que tenía 5 años. Sí, no creo que se dé cuenta de todo lo que has hecho. No. Miré el lago oscuro fuera de mi ventana. No se da cuenta. Todavía no. Pero la realidad tiene una forma notable de presentarse. Y para el final de la semana, mi hijo estaba a punto de recibir una educación que ninguna cantidad de dinero podría comprar. La mañana del martes fue inusualmente tranquila. Me desperté antes del amanecer, preparé café y salí al porche de la pequeña cabaña junto al lago que había alquilado para el mes. El lago estaba como un plato. Un par de patos se deslizaban por el agua sin dejar más que una leve onda tras de sí. Por primera vez en décadas, no tenía un horario lleno de reuniones, inspecciones de propiedades u obligaciones familiares. Se sentía extraño, no solitario, solo, desconocido. Mi móvil descansaba en la mesita a mi lado. Todavía nada de Esteban. Eso me sorprendió más que nada. No porque esperara una disculpa, sino porque sabía exactamente lo que había pasado durante la noche. Las transferencias automáticas se habían detenido. Exactamente a las 8:15, mi banquero llamó. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Franco.
Quería confirmar que todo se procesó con éxito. ¿Sin problemas? Ninguno. Las transferencias recurrentes han terminado. Le di las gracias. Después de colgar, me quedé mirando el agua. Durante casi 15 años, esas transferencias habían llegado a la cuenta corriente de Esteban el primer día hábil de cada mes, como un reloj. Nunca tuvo que pedirlo. Nunca tuve que recordárselo. El dinero simplemente aparecía. En algún momento, dejó de preguntarse de dónde venía. Alrededor de las 10, mi gestora, Linda, envió un correo electrónico confirmando que todos los pagos restantes del hogar también habían sido cancelados. Contrato de jardinería, nómina de limpieza, mantenimiento de la piscina, vigilancia de seguridad privada, servicios facturados a través de mi oficina, reembolso del seguro de la propiedad, todo perfectamente legal, perfectamente documentado, perfectamente silencioso, sin confrontaciones dramáticas ni discursos furiosos. La realidad rara vez se anuncia. Simplemente llega. A las 10:42 sonó mi teléfono. Esteban. Miré su nombre durante varios segundos, antes de contestar. Buenos días, papá. Su voz sonaba irritada. Mi banco dice que no ha llegado la transferencia. Lo sé. ¿Qué ha pasado? La he cancelado. Silencio. Luego, ¿por qué? Pedisteis distancia. ¿Y eso qué tiene que ver? Casi me río. Todo. Papá, eso es completamente diferente. Ah, ¿sí? El dinero no tiene que ver con que hablemos. No. Tiene que ver con ayudar a tu familia. Lo he hecho durante años. Suspiró ruidoso. Venga, papá. No. Otro largo silencio. Luego bajó la voz. Valeria está molesta. Lamento oírlo. No puedes simplemente parar. Ya lo he hecho. Su tono se endureció. Entonces, esto es un castigo. No, son límites. No respondió. Finalmente, murmuró, te llamo más tarde. Aquí estaré. La línea se cortó. Aproximadamente una hora después, la señora Ochoa volvió a llamar. Espero no estar molestando. Para nada. Tienes todo un espectáculo montado por aquí. Sonreí. ¿Qué ha pasado? El equipo de jardinería vino y dijeron que no les habían pagado. Asentí. Empaquetaron todo y se fueron. ¿Qué más, Josefina? La compañía de la piscina llegó. También se fueron. Le di las gracias de nuevo. Ella dudó. Ricardo. Sí. Valeria les estaba gritando a todos. Me lo imagino. No creo que entienda por qué se van. Seguía diciendo que tenía que haber algún error. No, no lo había. La señora Ochoa suspiró. He vivido frente a vuestra familia durante 20 años. Lo sé. Nunca he visto esa casa tan silenciosa. Yo tampoco. Para el miércoles por la tarde, la situación se había acelerado. Llegó otra llamada, esta vez de Carlos, el administrador de la propiedad con el que había trabajado durante casi 12 años. Quería que supieras algo. ¿Qué pasa? El técnico del aire acondicionado pasó y no quisieron comenzar el mantenimiento de temporada porque la cuenta estaba cerrada. Asentí. Gracias. Preguntaron si los dueños de la casa querían reactivar la facturación. ¿Qué les dijiste? Les dije que solo el propietario legal podía autorizar eso. Bien, Carlos dudó. También he recibido una llamada de tu nuera. No pude evitar sonreír. ¿Qué quería? Exigió copias de todos los contratos de mantenimiento. ¿Qué le dijiste? Le dije que ella no figuraba como propietaria del inmueble. Se rió, suavemente. No le gustó eso. Me imagino que no. Esa noche, decidí visitar a un viejo amigo, Jorge Herrera. Era dueño de un pequeño mesón a las afueras de la ciudad. Nos habíamos conocido años antes a través de una organización benéfica de veteranos. Me sirvió café antes de que me sentara. Tienes esa mirada. ¿Qué mirada?
La que dice que llevas algo pesado encima. Le conté todo, no todos los detalles financieros, solo la historia. Cuando terminé, Jorge limpió el mostrador en silencio. Mi padre echó a su propio padre una vez. ¿En serio? Pensaba que el abuelo se estaba metiendo demasiado. ¿Qué pasó? 6 meses después, mi padre se dio cuenta de que el abuelo había estado pagando la mitad de las facturas de la finca. Sonreí levemente. ¿Cómo terminó? Mi padre lloró más, pidiendo perdón de lo que mi abuelo lloró al irse. Jorge se inclinó más cerca. ¿Sabes lo que le dijo el abuelo? Que el dolor enseña lecciones que la comodidad jamás podrá. Esas palabras se quedaron conmigo toda la noche. El jueves por la mañana trajo otra llamada inesperada. Esta vez era mi agente de seguros. Ricardo, quería verificar una cosa. Adelante. Recibimos una solicitud para transferir la póliza de seguro de la casa a nombre de Esteban. Lo esperaba. La solicitud no pudo completarse. Sé por qué. Los documentos de propiedad no coinciden. Correcto. Bajó la voz. Supongo que no quieres que discutamos la titularidad. No hasta que sea legalmente necesario. ¿Entendido? Otra pieza había encajado silenciosamente en su lugar. El viernes por la tarde, casi 5 días después de cambiar las cerraduras, Esteban apareció en la cabaña del lago. Parecía agotado. Camisa arrugada, ojeras, oscuras. Se quedó de pie, incómodo, en el porche mientras yo terminaba de regar unas machetas. Me has encontrado. Llamé a tía Susana. Lo supuse. Durante varios momentos, ninguno de los dos habló. Finalmente, dijo, la compañía de la luz quiere el pago. Me lo imagino. El sistema de seguridad se ha desconectado. Sí. El personal de limpieza ha renunciado. Me ha llegado. Parecía genuinamente confundido. ¿Por qué todo está conectado contigo? Estudié a mi hijo cuidadosamente. Esa pregunta no era de enfado. Era honesta. Por primera vez en toda la semana, estaba empezando a preguntarse, no a acusar, a preguntarse. Le hice un gesto hacia la mecedora junto a la mía. Siéntate. Se sentó. Papá, tengo una pregunta antes de continuar. Él asintió. En todos los años que has vivido ahí, sí. ¿Alguna vez te preguntaste quién pagaba por todo eso? Desvió la mirada. Supongo que asumí que lo sé. Pensé, sé lo que pensabas. Tragó saliva. Nunca me di cuenta. No, no te diste cuenta. Antes de que pudiera decir otra palabra, Valeria llamó a su teléfono. Pude escuchar su voz gritando incluso desde donde estaba sentada. Amenazan con cancelar el seguro de la casa. Esteban cerró los ojos. Ahora vuelvo. Colgó lentamente. Luego me miró de nuevo. Papá. Sí. ¿Qué no me estás contando? Tomé un largo sorbo de café antes de responder. Nada. Simplemente, nunca hiciste las preguntas correctas. Se fue 20 minutos después, con muchas más preguntas que respuestas. Vi su coche desaparecer por el estrecho camino rural. Por primera vez desde que esto comenzó, no vi arrogancia en su rostro. Vi incertidumbre. Y la incertidumbre es, a menudo, la primera grieta en el derecho adquirido. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Valeria se negaba a aceptar lo que Esteban finalmente había comenzado a sospechar. Todavía creía que esto no era más que un farol de un viejo. Desafortunadamente para ella, el registro de propiedad no tenía ningún interés en proteger sus suposiciones. El lunes siguiente comenzó con un golpe en la puerta de mi cabaña. No era Esteban, no era Valeria, era un mensajero. ¿Ricardo Montes? Soy yo. Me entregó un sobre grueso que requería mi firma. La dirección del remitente pertenecía a uno de los bufetes de abogados más grandes de la ciudad. Sonreí, incluso antes de abrirlo. Valeria había contratado a un abogado. Volví a entrar. Me serví otra taza de café y me senté junto a la ventana con
vistas al lago. La carta era exactamente lo que esperaba. Me acusaba de coacción financiera, manipulación emocional y represalias contra miembros de la familia. Exigía que restaurara inmediatamente todo el apoyo financiero y proporcionara documentación que probara que no tenía ningún interés de propiedad en la mansión. Al final había una frase que me hizo reír. Nuestros clientes son los legítimos propietarios y ocupantes de la propiedad. Interesante, susurré. Están a punto de aprender la diferencia entre creer algo y demostrarlo. Una hora después, me reuní con Daniel Becerra en su despacho. Leyó la carta sin cambiar de expresión. Cuando terminó, la deslizó sobre el escritorio. Se están tirando un farol. Eso pensaba. Esperan que entres en pánico. No lo haré. Él sonrió. Lo sé. Daniel tomó otra carpeta. Esta era mucho más delgada. Tarde o temprano, dijo, su abogado va a solicitar los registros del registro de la propiedad. Lo espero. Y cuando lo hagan, finalmente dejarán de discutir conmigo. Empezarán a discutir con la realidad. Esa era una de las razones por las que confiaba en Daniel desde hacía tantos años. Nunca dramatizaba la ley. La ley no necesitaba drama. Los hechos eran suficientes. 2 días después, Daniel llamó. Ya han solicitado los registros. Antes de lo que esperaba. ¿Y ahora qué? Esperamos. ¿Eso es todo? Eso es todo. A veces la gente imagina las batallas legales como escenas dramáticas de un juicio. La mayoría de los momentos importantes suceden en salas de juntas, silenciosas, con un café que sabe fatal. Ese jueves por la tarde, al otro lado de la ciudad, Esteban y Valeria estaban sentados en el despacho de su abogado. Yo no estaba allí, pero semanas después, Esteban me contó exactamente lo que pasó. El abogado se presentó. Se llamaba Miguel Garza. Se especializaba en derecho inmobiliario. Valeria no perdió el tiempo. Mi suegro está tratando de echarnos. Miguel asintió cortésmente. ¿Tenéis la escritura? Es nuestra casa. Su nombre no está en ninguna parte. Miguel sonrió profesionalmente. Verifiquémoslo. Inició sesión en la base de datos del registro. Tecleó la dirección y pulsó intro. La habitación se quedó en silencio. Valeria se inclinó hacia adelante. ¿Qué dice? Miguel no respondió de inmediato. En cambio, leyó cada página con atención. Luego abrió otro documento. Y otro. Finalmente, Esteban preguntó. ¿Y bien? Miguel se quitó lentamente las gafas. La propiedad no está a nombre de ninguno de ustedes. Valeria frunció el ceño. ¿Qué? El propietario legal es... Volvió a mirar la pantalla. El fideicomiso de Preservación Familiar Montes. Ella parpadeó. ¿Quién es ese? Miguel siguió leyendo. El fideicomiso se estableció hace 23 años. Esteban se movió, incómodo. Entonces, ¿quién lo controla? Miguel abrió un último documento. Sus cejas se levantaron ligeramente. El único fiduciario los miró directamente. Es Ricardo Montes. Ninguno de los dos habló. Según Esteban, pasaron casi 30 segundos antes que Valeria se riera. Eso es imposible. Miguel giró tranquilamente su monitor hacia ellos. No lo es. Ella se acercó más. Tiene que haber otro documento. No lo hay. Y nuestros nombres no aparecen en la escritura. ¿Y la hipoteca? La propiedad está libre de cargas desde hace años. Y todas las reformas fueron aprobadas a través del fideicomiso. Valeria miró a Esteban. ¿Tú sabías esto? Él negó lentamente con la cabeza. No. Miguel no había terminado. Hay algo más. Imprimió otra página. Este fideicomiso contiene condiciones de distribución. ¿Qué significa eso? Preguntó Esteban. Significa que la propiedad no se transfiere automáticamente. Valeria se cruzó de brazos. Entonces, ¿cuándo la heredamos? Miguel pareció incómodo.
Eso depende. ¿De qué? ¿De los términos escritos por los fundadores? Deslizó los papeles sobre la mesa. Esteban admitió más tarde que le temblaban las manos cuando los recogió. El lenguaje era sorprendentemente simple. Margarita había insistido en eso. Sin jerga legal confusa, solo instrucciones claras. La mansión y varias otras propiedades pasarían eventualmente a Esteban solo si demostraba una gestión financiera responsable, mantenía un empleo estable, evitaba problemas legales significativos y mantenía una relación de respeto con sus familiares directos. Valeria se quedó mirando la página. Eso es ridículo. Miguel respondió en voz baja. Sea ridículo o no, es legalmente vinculante. Ella parecía furiosa. Entonces, ¿por qué él dice que no fuimos respetuosos? Miguel interrumpió suavemente. No importa lo que él diga. ¿Qué? El fiduciario tiene documentación. ¿Qué documentación? Registros financieros, comunicaciones, gastos de la propiedad, actas de las reuniones del fideicomiso. Hizo una pausa. Y según estos archivos, parece haber un historial que abarca más de 20 años. Por primera vez, Valeria no tuvo respuesta. Más tarde esa tarde, Daniel me llamó. Ya lo saben, sonreí. ¿Cómo se lo han tomado? Casi tan bien como te imaginas. Supongo que Valeria estaba furiosa. Mucho. ¿Y Esteban? Daniel Dudu hizo una pregunta. ¿Cuál fue? ¿Por qué mi padre nunca me lo dijo? Miré el lago. Ahí estaba. No ira, no negación, confusión. A veces la confusión es más saludable que la certeza, especialmente cuando la certeza se ha construido sobre suposiciones falsas. A la mañana siguiente sonó mi teléfono. Era Esteban. Su voz sonaba completamente diferente, tranquila, cautelosa. Papá, buenos días. He estado con un abogado. Lo sé. ¿Lo sabías? Lo supuse. Dudó. ¿El fideicomiso? Sí. ¿Es real? Lo es. Tú eres el dueño de la casa. El fideicomiso es el dueño de la casa. Pero tú eres el fiduciario. Correcto. Respiró hondo. Yo no lo entiendo. Lo sé. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque nunca preguntaste. Silencio. Pensé que sé lo que pensabas. Crecí ahí. Sí. Siempre dijiste que se quedaría en la familia. Y así será. Sonaba casi desesperado. Entonces, ¿por qué todas estas condiciones? Cerré los ojos, porque tu madre me pidió que te protegiera. ¿De qué? De creer que el amor y el derecho adquirido eran la misma cosa. No respondió. Después de casi un minuto, preguntó en voz baja. ¿Mamá realmente escribió eso? Cada palabra. Su respiración se volvió irregular. Nunca he visto esos documentos. No, no se suponía que los vieras. No hasta que fuera el momento adecuado. Otro largo silencio llenó la línea. Finalmente susurró. Creo que he cometido un error terrible. No me apresuré a consolarlo. Algunas revelaciones merecen un momento de silencio, porque si alguien entiende de verdad lo que ha hecho, el silencio duele mucho más que cualquier sermón. Pero mientras la culpa comenzaba a ablandar el corazón de Esteban, Valeria se dirigía en la dirección opuesta. No le interesaban las disculpas. Quería encontrar una manera de burlar el fideicomiso. Y estaba a punto de cometer el mayor error de todos. La primera señal de que algo había cambiado no fue una llamada telefónica. Fue una disculpa, no de Esteban, sino de alguien que nunca esperé. Carlos, el administrador de la propiedad, me llamó un martes lluvioso por la tarde. He pensado que debería saberlo, dijo. ¿Qué ha pasado? La señora Montes vino a la oficina. Sonreí. Ya no hay una señora Montes. Se rió, torpemente. Perdón, Valeria. ¿Qué quería? Exigió copias de todos los documentos del fideicomiso. Y le dijiste que no podías entregar registros confidenciales.
¿Cómo se lo tomó? Carlos guardó silencio por un momento. Amenazó con demandarme. Lo supuse. Luego amenazó con denunciar el fideicomiso. ¿Por qué? Nunca lo explicó. Suspiré. Cuando a la gente se le acaban los hechos, generalmente recurre a las amenazas. Sonó exactamente así. Después de colgar, me sentí menos enfadado que cansado. Valeria ya no luchaba por un hogar. Luchaba por evitar admitir que se había equivocado. Había una diferencia. 3 días después, Daniel llamó. Tengo buenas noticias. Te escucho. El abogado de Valeria ha renunciado al caso. Eso ha sido rápido. Revisó el fideicomiso y aconsejó a sus clientes que no tenían prácticamente ninguna posibilidad de impugnarlo. Asentí. Un hombre inteligente. También les dijo algo interesante, que si esto alguna vez llegaba a un tribunal, el juez probablemente preguntaría por qué alguien que no contribuyó en nada a la compra o mantenimiento de la propiedad creía que tenía derecho a la cita, titularidad. Me reí en voz baja. Esa debe de haber sido una conversación incómoda. Me imagino que sí. Mientras tanto, la realidad continuaba haciendo lo que mejor sabe hacer. Seguía, llegando sin emoción, sin venganza, simplemente una factura a la vez. Pensiola, renovación del seguro de la casa. Las compañías de suministros exigieron depósitos para continuar el servicio. La piscina tuvo una fuga que costó casi 5.000 euros reparar. Una tormenta dañó varios robles grandes cerca de la valla trasera. El presupuesto para retirarlos superaba los 7.500. Por primera vez en su matrimonio, Esteban y Valeria tuvieron que tomar decisiones financieras sin asumir que alguien más se encargaría de ellas en silencio. Según la señora Ochoa, el coche caro desapareció primero, luego el barco. Un mes después, el segundo vehículo de lujo también se había ido. Los vecinos susurraban. Yo no. La gente pierde suficiente dignidad sin que los espectadores añadan comentarios. Unas 6 semanas después de haber dejado la mansión, Esteban me pidió que nos viéramos. No en la casa, no en mi cabaña, en el cementerio. Llegué 15 minutos antes. La lápida de Margarita estaba bajo un gran arce que había comenzado a teñirse de tonos dorados y carmesí. Coloqué rosas blancas, frescas junto a la piedra. Unos minutos después, Esteban subió lentamente la piedra, colina. Se le veía diferente, no porque hubiera envejecido, sino porque algo dentro de él lo había hecho. Llevaba una pequeña caja de cartón. Sin decir una palabra, la dejó junto a nuestro banco. ¿Qué es? Pregunté. Abrió la tapa. Dentro había docenas de diarios viejos. Reconocí la letra de Margarita de inmediato. Los encontré en el desván. Lo miré. Pensé que se habían perdido. Yo también. Se sentó a mi lado. Los he estado leyendo. Ninguno de los dos habló por un rato. Finalmente, se aclaró la garganta. No sabía. ¿No sabías qué? Todo. Su voz se quebró. No sabía que mamá llevaba diarios. Escribía casi todas las noches. Leí uno de cuando tenía 7 años. Sonreí. Le encantaba escribir. Él la sintió. Escribió que trabajabas 16 horas al día. Me quedé callado. Escribió que vendiste tu Corvette. Lo hice. Para pagar tu colegio privado. Sí. Bajó la mirada a sus manos. Escribió que después de que ella se pusiera enferma. Su voz se apagó. Hipotecaste de nuevo y en secreto el bloque de pisos para que ella nunca se preocupara por las facturas médicas. Cerré los ojos. Margarita había prometido que nunca se lo diría a Esteban. Por lo visto, había esperado hasta después de haberse ido. Nunca lo supe, susurró. Lo sé, pensé que siempre habías tenido éxito. Sonreí con tristeza. No,
Pasamos apuros durante años. ¿Por qué no me lo contaste? Porque los niños no deben cargar con las cargas de los adultos. Las lágrimas rodaban por su rostro. Pensé que todo simplemente existía. Lo sé, nunca pregunté de dónde venía nada. Tú simplemente hacías que la vida funcionara. Asentí. Ese era mi trabajo. Tomó otro diario. Había una frase en la que no podía dejar de pensar. ¿Cuál era? Abrió una página marcada. La letra de mamá llenaba el papel. Si Ricardo alguna vez parece sobreprotector después de que me haya ido, espero que Esteban entienda que no es porque su padre quiera control. Es porque amar a alguien profundamente siempre parece un poco excesivo para quienes no han tenido que perderlo. Esteban no pudo terminar de leer. Bajó el diario y hundió el rostro entre sus manos. He sido tan injusto. Puse una mano en su hombro. Has sido humano. No, he sido egoísta. No tenía sentido discutir. El crecimiento comienza cuando las personas nombran sus propias faltas. Una semana después, sucedió algo inesperado. Valeria me llamó. Casi no contesto. Chasi, diga. Durante varios segundos, no habló. Finalmente dijo, te debo una disculpa. Esperé. Te juzgué antes de conocerte. Permanecí en silencio. Convencí a Esteban de que aceptar tu ayuda significaba que esperabas control a cambio. Aún así, no dije nada. Entonces, su voz se quebró. Mi propio padre se fue cuando yo tenía 12 años. Eso me pilló por sorpresa. Me pasé toda mi vida creyendo que la ayuda económica siempre venía con condiciones. Escuché con atención. Así que cada vez que pagabas por algo, sorbió por la nariz. Asumía que estabas llevando la cuenta. No lo estaba. Ahora lo sé. Respiró temblorosa. También leí los diarios de Margarita. Eso me sorprendió. Esteban me los enseñó y finalmente entendí por qué nunca nos echabas en cara el dinero. Hizo una pausa. Querías que nos sintiéramos seguros. Sí. Y yo, en cambio, me sentí controlada. Sí. Lo siento. Por primera vez, desde que todo esto comenzó, le creí. No por sus palabras, sino porque ya no había ira detrás de ellas, solo arrepentimiento. Unos días después, Esteban me invitó a cenar. No en la mansión. Se habían mudado a una modesta casa de 3 dormitorios al otro lado de la ciudad. Cuando llegué, Esteban abrió la puerta él mismo, sin vino caro ni comida de catering, solo un guiso casero a fuego lento en la cocina. Valeria me saludó con una sonrisa, nerviosa. Espero que todavía te guste el bizcocho de limón. Me encanta. La casa era sencilla, más pequeña, más cálida. Durante la cena, nadie mencionó abogados, ni dinero, ni el fideicomiso. En cambio, hablamos de béisbol, de Margarita, de viejas vacaciones, de recetas familiares. En un momento, noté que Esteban lavaba los platos sin que se lo pidieran. Valeria se rió mientras la harina cubría la encimera de la cocina. La costosa mansión alguna vez había resumado un aire de privilegio. Esta pequeña casa de alquiler, en cambio, vibraba con algo que casi había olvidado. Paz. Mientras conducía de regreso al lago esa noche, me di cuenta de algo importante. La mansión nunca fue la herencia.